pueblecito aquí a 27 kilómetros. Ya me estaban contando. Tenemos la radio escolar que... Muy bien. Para nosotros, A ver si sale de aquí alguna vocación periodística. Pues, ya han entrevistado los niños a Iñaki Gavilanes. También a otras personas, deportistas, también, a Gerardo. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Muy buenos días, hola, está sintonizando Radio Escolar de Cheles, la radio tuya. Hoy nos encontramos en Olivenza en un día especial y con un invitado muy especial. Buenos días, José Luis. Buenos días. De culé a culé, a pesar de todo, ¿visca el Barça? Visca el Barça, por supuesto, y ahora está en un momento inmejorable. Por si alguien no lo ha conocido. Pero bueno, yo en comentarios de fútbol debo reconocer que al lado de Rajoy no puedo competir porque, en fin, él tiene una cátedra prácticamente, como ha demostrado estos días. Estamos de enhorabuena. Muchas gracias, Tania. Con todos nosotros, José Luis Rodríguez Zapatero. Hola, José Luis, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien, estoy muy bien. Pues nosotros estamos encantados de estar aquí hoy contigo, estamos encantados de sentarnos frente a ti y de poder entrevistarte, y pasan mis niños a hacerte la entrevista. Bueno, pero es el momento de las presentaciones. Nosotros ya te conocemos, José Luis Rodríguez Zapatero, nada más y nada menos que un expresidente del gobierno español, un hombre que ha entrado a formar parte de la historia de España, por ser presidente de nuestro país en la 8ª y 9ª legislatura ocurrida tras la proclamación de la democracia. Y ahora llega el momento de presentarnos nosotros a ti. Nosotros somos alumnos de quinto y sexto de educación primaria. Somos alumnos del Colegio de Cheles, nuestro pueblo, del Colegio Virgen de la Luz. Hace 2 años, este es el tercero, montamos una radio en nuestro colegio. Nuestro equipo de radio está formado por 22 niños y niñas, coordinados por los maestros del centro, Cristina Ralo y César Fernández, que nos acompañan hoy, y Feliciano Ferreira, el conserje de nuestro colegio, encargado de la parte técnica. Hechas las presentaciones, pasemos a la entrevista. Hoy te encuentras en Olivenza con motivo de la celebración de la primera jornada en contra de la violencia de género. Al respecto de este tema, eres conocido por muchos como el presidente feminista. Fuiste el primer presidente en formar un gobierno paritario, con igual número de mujeres y hombres en el Consejo de Ministros, incluso de llevar a la vicepresidencia a la primera mujer. Fuiste el presidente que llevó al Congreso una ley contra la violencia de género, que supuso un punto clave en la lucha de la violencia contra la mujer. Tu lucha al respecto ha sido intachable. ¿Te sientes orgulloso de ello? Sí, debo decir que has hecho una presentación cariñosa y que para mí es una satisfacción poder estar aquí respondiendo a estas preguntas. Fue la primera ley que llevé al Parlamento porque me parecía que lo más necesario para la convivencia en una sociedad, al final la democracia es convivencia, es la dignidad en la igualdad. Y no hay atentado más grave a la igualdad y a la dignidad que la violencia de un sexo ante otro, la violencia machista. La historia de la humanidad conoce la dominación de los hombres hacia las mujeres como el fenómeno más lacerante de todo tipo de desigualdad, el que más siglos ha durado, el que más ha humillado, el que más vocaciones ha limitado, el que más sufrimiento ha generado, más que cualquier otro fenómeno en la historia. Y la civilidad, el avance en la idea de igualdad de los seres humanos, ya lo dijo Jefferson, uno de los padres de la Constitución, de la primera Constitución democrática de los Estados Unidos de Norteamérica, los hombres nacen libres iguales. La civilidad en los derechos de la mujer es lo que determina la calidad de los países. Cuanto más presencia, más igualdad de las mujeres y más derechos
conoces que existen en un país, ese país tiene más calidad humana, tiene más capacidad de coexistencia, de pacificación de los conflictos y, por supuesto, de dignidad. Centrándonos en nosotros, que somos niños y niñas que nos estamos formando para el futuro, ¿qué crees que podríamos hacer en las escuelas? ¿Qué se puede hacer en las aulas para que nosotros, los niños del futuro, podamos desterrar de nuestra sociedad la violencia de género? Pues ahí empieza todo, porque es verdad que hablabas de la ley contra la violencia de género, de la que me siento muy orgulloso, porque en efecto marcó un antes y un después de sensibilización, de apoyo a las mujeres que sufren la violencia de género, el machismo criminal, pero sigue habiendo, y quizá en España tenemos más conciencia que la inmensa mayoría de los países del mundo, pero sigue habiendo, y la clave es la prevención, y la prevención empieza en la escuela. La escuela es la cátedra de formar buenos ciudadanos, una educación en valores de igualdad, en diálogo, en conversación, en comunicación. Y ahí nosotros, los hombres, desde muy niños tenemos que aprender que ser machote y ser machismo es triste, es muy triste. Que vernos iguales y ver igual a las mujeres y a los hombres es una señal de ser valiente, de ser inteligente, de ser sensible, porque los mejores aprendizajes en la vida llegan desde la sensibilidad, ante el arte, ante la cultura, ante un poema, ante un bello paisaje como tenéis en esta tierra, y esa sensibilidad está casi siempre mucho más desarrollada en las mujeres. Conocemos tu ascendencia extremeña. Tu abuelo paterno nació en Alange, según hemos podido leer en tu biografía, pero también hemos leído que cuando te preguntan dónde naciste, tú dices, me nacieron en Valladolid. ¿No explicas esta frase tan especial para indicar tu lugar de nacimiento y nos cuentas un poco de tu ascendencia extremeña? Efectivamente, mi abuelo era de Alange, Badajoz, un municipio que he podido visitar donde creo que hay unas buenas aguas termales, por cierto, y un pantano. Y de ahí mi abuelo era militar, era capitán del ejército republicano, y como sabéis los militares pues atraviesan distintos destinos en su profesión. Estuvo en África y acabó recalando en León, donde se casó con mi abuela, tuvieron un hijo que es mi padre, y mi padre estudió en Valladolid la carrera de Derecho. Allí conoció a mi madre, una señorita de Valladolid, como dicen, ¿no? Y se casaron, y vivieron toda la vida en León. Lo que pasa es que el padre de mi madre, es decir, mi abuelo materno, era médico pediatra. Y entonces, cada vez que le nacía un nieto, obligaba a sus hijas a que nacieran en Valladolid para pasar la primera revisión como pediatra. Teníamos que pasar la primera revisión por él, pero no estábamos allí más que un mes, y yo he vivido toda mi vida en León, en el llamado Reino de León, al que perteneció, por cierto, Olivenza, en el siglo XIII, en su nacimiento. Bien, vamos a dar un salto en el tiempo. Ahora queremos conocer un poquito a José Luis Rodríguez Zapatero de niño. Cuéntanos cómo eras de niño, malo, bueno o regular. ¿Cómo fue tu paso por la escuela? Si recuerdas a tus maestros, si eras buen estudiante y qué soñabas ser de mayor. Mi madre, ya no vive, siempre decía que yo era un niño muy bueno, pero debe ser un defecto de todas las madres. Yo creo que fui un niño bastante razonable, no era una persona, no fui un niño excesivamente revoltoso,
debo decir que, eso sí, fui algo singular, porque ya a los 11, 12 años me gustaba la política con pasión. Eso, y es un poco, en fin, quizá heredado. Mi padre nos hablaba mucho de política, de lo que había pasado en este país, de su historia, y ya pues con 12, 13 años pues era delegado del curso y tengo un magnífico recuerdo de mis profesores. Y debo decir además que, en fin, está recordando esto mucho porque el uniforme que lleváis es un uniforme muy parecido al del colegio donde estudié y donde estudiaron mis hijas, el Colegio Leonés de León, que llevaba también pues unas chaquetas, unos jerseys granates como este, y me está recordando. Tengo grandes recuerdos de los profesores, sobre todo del profesor de literatura y de lengua. Si yo hago una recomendación cuando me preguntan compañeros que están en la política o que se van a dedicar, alcaldes, jóvenes que van a entrar, ¿qué recomendación me haces? José Luis, te digo, por favor, leer todo lo que podáis. Y mucho. Leer es lo más importante que hay en la vida para vivir con libertad, para disfrutar de las cosas. Todo lo que se pueda leer, hay que leer. Bueno, también se puede jugar al fútbol, claro. Ya de joven estudias Derecho. Incluso llegas a ser muy joven profesor de la Universidad de León. Pero el que parecía ser un futuro abogado llega al mundo de la política. Así, llegas un día al PSOE, al Partido Socialista. Escalas puestos poco a poco y pasas a ser el candidato a la presidencia de las elecciones generales. ¿Por qué crees que los afiliados de tu partido confiaron en ti para ese puesto? ¿Qué es lo que ofrecía que no ofrecían otros candidatos? A lo mejor pudo ser por ese talante que te caracteriza. Es verdad, tú lo has dicho que en principio yo tuve dos vocaciones en mi vida clarísimas, ¿no? Dos vocaciones y una pasión. La pasión es Sonsoles, es mi mujer, de la que estoy muy enamorado desde muy joven, desde muy joven. Además la conocí casi en un acontecimiento político y esa es la pasión de mi vida con mis hijas. Yo tenía dos vocaciones, una que me gustaba mucho la universidad y dar clase. Siempre me ha gustado la enseñanza. Y la enseñanza del derecho constitucional es muy, muy atractiva. Pero también me gustaba la política. Debo decir que en un momento dado, pues, incluso los profesores que tenía, los catedráticos que tenían, los compañeros de la universidad, siempre me animaban a la política, porque me decían siempre, si vas a llegar a lo más alto, tienes que animar. Lo que sí quiero decir has dicho que llegué, que di pasos, que me parece importante, siempre lo digo, ¿no? Vosotros sois todavía muy jóvenes y estáis en una primera aproximación a lo que es vivir en común, pero la democracia es verdad. Esto es muy importante. Es decir, yo era un joven de León, pero nunca había pertenecido a ninguna familia poderosa, ni económica, ni política, ni social, ni culturalmente. Era un ciudadano completamente normal, común, y que solo por mi esfuerzo, la suerte que influye en la vida, con todo, debe ser nada más y nada menos de lo que representar a España como presidente de gobierno, que no hay nada que te pueda dar más orgullo y más satisfacción. Es decir, que la democracia es verdad. Esto es muy importante. Siempre la política es criticada, siempre decimos, es que este momento la política, pero la democracia es verdad y es de todos. Pasa al final lo que tienen. ¿Por qué me eligieron mis compañeros? Yo creo que por una razón fundamental, por mi optimismo, porque siempre he creído que España, en general el mundo, evoluciona hacia el progreso, con altibajos, y el optimismo es lo que mueve las mejores conquistas, la energía, la confianza, el convencimiento. Nunca me han gustado en general las personas que son tristes, que reniegan de todo, que no tienen espíritu positivo. Yo creo que ese fue el factor fundamental por el que me eligieron. El talante también un poco. Llegas a la presidencia del Gobierno de España en el 2004, un momento totalmente nuevo en tu vida. ¿Qué sientes ese día cuando de repente te levantas de la cama y se te viene a la cabeza
¡Hala! Si soy el presidente de España. Está muy bien esta pregunta, ¿no? Está muy bien. Está muy bien, porque eso lo he pensado muchas veces, incluso después de ser presidente. Es decir, es intransferible, ¿no? Porque por más que uno intente explicar a sus hermanos, a sus amigos, lo que se siente, la experiencia es intransferible. Pero puedo decir que seguramente no había un solo día que no me despertara con esa conciencia, que no me despertara con esa reflexión por lo que eso exigía, y exigía cada minuto. Puedo asegurar que es una exigencia de 24 horas sobre 24, absolutamente. Pero un orgullo, o sea, cuando vas por el mundo y cuando la bandera de España está detrás de ti, cuando suena el himno de tu país, te representas, te sientes muy obligado a hacerlo, al menos con dignidad, con aciertos o con errores, pero al menos con dignidad, porque la dignidad, que es una palabra que he usado hoy varias veces, es tan importante en la vida, ¿no? Tener dignidad, dar dignidad, representar con dignidad. Pero bueno, la pregunta está muy bien. Si no había un minuto que dijeras, soy presidente. ¿Cuál es el logro conseguido como presidente por el que te sientes más orgulloso? ¿Y qué es eso que José Luis Rodríguez Zapatero deseó conseguir como político y nunca pudo lograr? Sí, más orgulloso, más tranquilo. Con lo que me siento más tranquilo, íntimamente, lo que más me viene a la memoria, sin duda alguna, es el final de la violencia de ETA, que era una de mis aspiraciones. Quien me conoce, mis amigos, sabe que odio la violencia, detesto la violencia. Creo que esas tres letras que forman una palabra que se llama paz es sin duda alguna la palabra más conmovedora que tiene nuestro idioma, y ver el final de la violencia terrorista de ETA ha sido lo que más me ha gratificado, me ha tranquilizado, porque además le dediqué mucho tiempo, era muy difícil. Y una cosa que me hubiera gustado, que estuve a punto ahí, pues en fin, que tengamos un entendimiento con Cataluña, que es tan importante para un país que se sienta a gusto en su convivencia, en sus identidades, porque eso nos da buenas energías. Cuando tenemos un conflicto de esta naturaleza, pues nos quita buenas energías. Eso desde el punto de vista en general, como grandes temas políticos, ¿no? Luego, desde el punto de vista de lo que pueden ser decisiones con resultados, ¿no? Pues la cooperación al desarrollo es lo que más satisfacciones me ha dado. Tuve años presupuestariamente buenos y pude dedicar dinero de los españoles por sus impuestos a llevar agua a algunos lugares del mundo, vacunas, educación, mesas para escuelas. Por ejemplo, voy a decir la última que he vivido recientemente, Bolivia. Bolivia es un país muy pobre. Es después de los más pobres, ha sido de Latinoamérica, por no decir el más pobre. Y como sabéis, tiene una población indígena de indios, que es casi un 70%, excluidos, marginados de la historia, sin escuelas, sin agua la mayoría de ellos, sin luz, hasta hace pocos años ya hizo un cambio profundo. Y fue el país al que más dinero pude dedicar en cooperación al desarrollo. Os voy a contar solo una de las que no se me olvidan. La he vivido allí, por las que nos dieron a los españoles, no a mí, a los españoles las gracias. Bolivia, sabéis que tiene una geografía muy complicada. Hay muchos pueblos en el alto, a gran altitud, y tiene pocos hospitales. Es un país pobre. Entonces, mucha gente moría porque los traslados son larguísimos. No hay malas carreteras.
y les regalamos 300 unidades móviles que se instalaban en cada pueblecito, servían casi como un centro de salud, han servido, y también para el desplazamiento urgente. Y bueno, pues, y como estuve en Bolivia, estuve viendo algunos de estos sitios y cómo la gente lo agradecía, y me parece que esa es la mejor imagen que podemos tener de España. La mejor marca España, es la de la solidaridad. Bueno, esto es lo que más satisfacciones íntimas me ha dado, de cosas concretas. Bueno, José Luis, pues hasta aquí nuestra entrevista de hoy. No queremos molestarte más, que sabemos que estás muy ocupado y tendrás muchas cosas por hacer hoy todavía. Ha sido un honor conocerte, ha sido un honor entrevistar a alguien como tú, con un nombre en la historia de España. No sé lo que te agradecemos que hayas reservado un momento para nosotros. Te deseamos todo lo mejor en la nueva vida que te has embarcado tras la política. Te deseamos que todo te vaya muy bien, tanto en el terreno personal y profesional. Muchas gracias, José Luis. Queremos dar las gracias desde aquí a todas aquellas personas que han hecho posible esta entrevista. Muchas gracias a todos. Se despide hoy de aquí, desde la Casa de la Cultura de Olivenza, la Radio Escolar de Cheles, la radio tuya. Muy bien. Muchísimas gracias, José Luis. Yo quería decir un par de cositas. Sí. No, un par de cositas me vais a dejar decir. Una, la primera, os agradezco muchísimo el cariño que habéis puesto en vuestras palabras, sobre todo esos deseos de que me vaya bien. Debo decir que como expresidente, pues se gana mucha tranquilidad. Y os voy a contar una anécdota que siempre que me encuentro con Rajoy le digo, Mariano, tú aguanta que luego muy bien, cuando se sale de allí. Y, hombre, le digo también, espero que salgas pronto, ¿no? Que luego sea pronto. Y dos, quiero felicitar al Colegio Público por esta iniciativa de hacer una radio. ¿Por qué? Voy a deciros que al final casi todas las profesiones, en el mundo en el que estamos, casi todas las profesiones, las actividades, dependen de la comunicación. Aprender a comunicar, aprender a hacer un diálogo público, una conversación abierta, es tan importante como las matemáticas, como la filosofía y como las disciplinas que más trascendencia tienen. Comunicar es crecer, y nuestro país tiene una tradición en esto pues no muy buena, porque históricamente hemos sido un país donde la enseñanza ha estado más bien encerrada, muy individualista, muy ante el libro. El mundo anglosajón se caracteriza porque enseñan a hacer una exposición en público, se hacen debates públicos permanentemente en las escuelas, eso es lo que hay que fomentar, debates que la gente de lo que tiene dentro, que se acostumbre, que se sepa presentar, que hable en público, que se sienta orgulloso de hablar en público y de comunicar. Hoy, desde los ingenieros hasta los tecnólogos más importantes, pasando por supuesto por todo lo que representa la revolución en Internet y en todos los campos del conocimiento que van a tener más importancia en el futuro, la comunicación ocupa un lugar central. El otro día me decía la vicepresidenta de Microsoft para Europa y Oriente Medio, me decía, yo la preguntaba, digo, oye, dentro de nuestro campo puntero, todos estamos todo el día completamente esclavos de un iPad, un iPhone, de las nuevas tecnologías. Es decir, ¿quiénes son, cuál es el segmento profesional decisivo? Dice, más cotizado. Me decía, sin duda alguna, los ingenieros de sistemas. Y le pregunté por qué. Dice, ¿cuál es su contenido fundamental, su actividad? Dice, son los que hacen la comunicación. ¿Cómo hacer la comunicación de todo el gigantesco potencial que tiene la red para el mundo real, el mundo de las empresas, el mundo de los profesionales? Por tanto, una radio es una gran idea y valorarla, la recordaréis. Hay cosas que uno se acuerda de toda la vida de su escuela. Yo creo que sí que se van a acordar toda la vida. Seguramente, sí. Oye, debo decir, porque ha habido muy pocas personas, muy pocos niños y niñas de vuestra edad
que hayan entrevistado a un presidente de gobierno, ¿eh? Así que apuntarlo y gracias por el cariño. Muchas gracias a ti, José Luis, muchas gracias por todo. ¿Qué van a preguntar los padres? Bien, tenía preparado, ¿eh? Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecha lo que pase en el año. Dale el día libre de experiencia para comenzar. Y recibe como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate con no dosifiques los placeres y puedes derrochar. Si la rutina te aplasta y ya basta de mediocridad, hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.